Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas de la Iglesia Sion. Espero se encuentren bien junto a sus seres queridos y estén disfrutando de este tiempo diferente, de estas fiestas navideñas diferentes junto a sus seres queridos. Les extraño. En esta noche tengo una corta reflexión sobre una historia que me gusta mucho. Allí vamos a estar leyendo un poquito sobre ella en Hechos 27, y específicamente vamos a estar analizando cómo Pablo tiene una actitud optimista en medio de una circunstancia negativa en su vida. En esta noche el título del mensaje no es un título, es una pregunta para usted. ¿Serás optimista o pesimista en tus circunstancias? Y vemos que el ser optimista o pesimista define a aptitudes en personas, en seres humanos, ¿verdad? El pesimista tiende a juzgar experiencias, cosas en su alrededor, ¿verdad?, que ocurren de una forma negativa o desfavorable. Y el optimista es lo opuesto, ¿no? Tiende a ver y juzgar las cosas de un aspecto más positivo o favorable para su vida. Quiero que busquen conmigo. La historia se encuentra en Hechos 27 y vamos a estar leyendo en los versículos del 18 al 25. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios así: Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: Habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora, o escuchen lo que dijo Pablo, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, del quien yo soy y a quien yo sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas antes César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Amén. Gloria a Dios. Quisiera que ustedes leyeran también el contexto de la historia, ¿verdad? Y bueno, todo el capítulo 27 nos da una ilustración entera de lo que ocurre, ¿verdad?, durante este tiempo que Pablo se encuentra en este naufragio. Las personas, mayormente todas las que estaban en ese naufragio, estaban en una actitud súper pesimista, alterados, pensaban que ya iban a fallecer, iban a morir, estaban ansiosos, estaban temerosos, habían incluso hasta dejado de comer. Ahí la Biblia menciona que por 14 días hasta habían dejado de comer, porque ya que no habían visto el sol ni la luna, al parecer la tormenta era bien fuerte, y estas personas habían perdido toda esperanza de vida. Sin embargo, había alguien con ellos que estaba dentro de ese barco, y esa persona era Pablo, ¿verdad? Pablo tuvo una diferente actitud en medio de esta circunstancia. Pablo fue la persona optimista, fue la persona que les dio ánimos, fue la persona que en ese momento ellos estando alterados, Pablo estaba confiado, Pablo estaba tranquilo en Dios, y Pablo sabía y reconocía que Dios los iba a sacar de esa circunstancia negativa en la cual estaban ellos atravesando. Vemos que las personas, cuando están en situaciones difíciles, como en ciertas maneras, muchas veces
ese aspecto del ser humano, ¿verdad? Que tiende a ver lo negativo, podemos pensar de forma negativa, ¿verdad? Y pensar, bueno, esto es la circunstancia peor que ha pasado en mi vida, o esta situación ha sido la peor de mi vida, pero no nos ponemos a pensar no el por qué, pero sino el para qué Dios permite las cosas en nuestra vida. El para qué, cuál es el propósito, cuál es la enseñanza que Dios nos quiere hacer en esa situación, esa circunstancia negativa, ¿verdad? Y vemos que si tomamos esa posición, esa actitud de ser una persona optimista, vamos a ser diferente en relación a cómo vemos los filtros como decimos, ¿no? El filtro que tú tienes para ver las circunstancias en la vida va a ser diferente. La persona optimista tiende a tener más fe, tiende a ejercitar esa fe. Amén. Como les decía anteriormente, ¿verdad? Pablo decidió, porque es una decisión. En muchos casos, a veces las personas dicen, no tengo opción, o me siento de esta forma y no puedo pensar de otra forma, así es como soy. Pero no es así. Tú tienes la opción y la decisión de poder sentirte y actuar en ciertas situaciones de una manera diferente, si piensas de una manera diferente. Y lo más importante es notar de que la persona optimista, ¿verdad? Si sabe depender de Dios, mira las cosas que le ocurren en la vida y a su alrededor de la forma en cómo lo mira Dios, ¿verdad? Si tenemos los filtros de Dios en nuestros ojos, en nuestra visión, vamos a ver siempre la luz al final del túnel, ¿verdad? Vamos a ser personas que podamos difundir a otros el buen ánimo, ¿verdad? Pablo se dio cuenta de las circunstancias a su alrededor y sabía que las demás personas habían perdido toda la esperanza. Incluso, como decía anteriormente en los versículos que leímos, habían dejado de comer, estaban teniendo mal ánimo, se sentían mal, quizás muchos de ellos dejándose a morir, pensando que ya no tenían otra circunstancia diferente, ¿verdad? Experimentando mucha ansiedad, incluso hasta nos menciona la Biblia que botaron comida, actuaron impulsivamente, ¿verdad? Y cuando uno está a veces en desesperación y viendo las situaciones en la vida de forma negativa, tiende a actuar impulsivamente, ¿verdad? No tiende a pensar bien con como decimos, pues con la parte prefrontal que nos ayuda a pensar mejor para hacer decisiones y tomar decisiones. Muchas veces cuando estamos en crisis no pensamos de esas formas. Entonces esas personas que estaban en la barca con Pablo estaban actuando impulsivamente, estaban sintiéndose verdad que no había esperanza. Pero siempre hay alguien a tu alrededor, o tú eres esa persona que vas a ser el que está en medio de otras personas que quizás están mirando la situación de una manera negativa, y Dios te ha puesto ahí para que le des ese ánimo y esa esperanza y puedas infundir en ellos, ¿verdad? Ese ánimo que solamente Dios nos da, amén. Que la esperanza de saber de que Dios, con Él vamos a superar todo, que Dios está en el control de todo. Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, amén. Y no ha dejado de serlo incluso durante esta pandemia. Él todavía sigue cuidándonos, sigue guardándonos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Miqueas 7:7. Mas yo a Jehová miraré, ¿ok? Mas yo a Jehová miraré, esperaré en el Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá, amén. Mas yo a Jehová miraré. Tu mirada tiene que ser primeramente puesta en el Dios de tu salvación y esperar en el Dios de tu salvación. Lo que pasa es que a veces, como digo, muchas circunstancias de nuestra vida nos llevan a cometer errores porque actuamos de formas negativas, pensamos de formas negativas, ese pesimismo toma control de nuestras vidas en vez de entender lo que dice la palabra de Dios, a arraigarnos en la palabra de Dios que nos dice tantas cosas positivas que podemos hacer, ¿verdad? Mirar a Jehová,
esperar en Jehová y confiar que el Dios de tu salvación te oirá en esa circunstancia. Amén. Estamos atravesando por varias pruebas. Yo no sé qué pruebas o qué circunstancias tú estés atravesando, pero pues en general todos hoy en día estamos viviendo en medios difíciles de pandemias. Esto es una situación global, ¿verdad? Y sabemos que para los que estamos confiados en Dios, sabemos que esto tendrá un final, ¿verdad? No todo en la vida es negativo, todo pasará, como dice, ¿verdad? La tormenta de hoy, ya mañana viene la calma, ¿verdad? Y entonces tenemos que tener esa mirada en Dios y saber y reconocer, estar arraigados en Él, y poder ser para otros bendición. Amén. En medio de la oscuridad, Dios quiere, hermano y hermana, que tú seas de bendición para otros, que tú seas el ejemplo, que tú actúes como Pablo. Amén. No seas parte del grupo, ¿verdad? Como dice, donde va Vicente va la gente. No seamos Vicente que vayamos donde va toda la gente. Tú tienes que ser ese hijo, esa hija de Dios, ese vaso que Dios va a utilizar en medio de otros, quizás sea en medio de tu familia, quizás sea en medio de tu comunidad, quizás sea en medio de personas de trabajo y verdad, pues en general, las personas que tenemos contacto en el diario. Como Pablo, ¿cómo puedes tú ejercer esa actitud optimista como Pablo, de decirle a otros, en Dios hay esperanza, en Dios Dios te puede traer la calma a esa situación en tu vida, en Él puedes encontrar la salida, amén, especialmente cuando las personas se encuentran estancadas, amén. Así que te animo, hermano y hermana, esto es una corta reflexión y te animo a que puedas practicar esta actitud en tu vida, amén. Tú escoges el tener esta actitud optimista y poder ver en las circunstancias lo que Dios quiere enseñarte, lo que Dios quiere, la enseñanza que Dios tiene para ti, amén. No es fácil, es difícil, pero poco a poco y cada día practicando esta actitud podemos ver la vida de una forma diferente, de una forma mejor. Los lentes de Dios, los lentes de Cristo, que estén siempre sobre tus ojos y tu visión, amén, para el mejor, para una mejor etapa en tu vida, amén. Que el Señor te bendiga. Vamos a hacer una corta oración, amén. Bendito Padre Celestial, en esta noche, Padre, te pido, Padre, que tú bendigas a cada uno de los hermanos de la iglesia Sion, Padre. Sabemos, Señor, quizás no sé su vida, no sé la situación familiar o lo que estén pasando, pero Padre, te pido, Señor Jesús, que seas tú con ellos, Señor, que tú puedas, Señor, si están atravesando por una situación compleja, Padre, y están viéndola de una forma pesimista, Padre, que tú comiences, Señor, a poner filtros, Señor, filtros de cómo tú ves la vida, Dios, de una manera positiva, Padre, de ver la luz al final del camino, de ver la luz al final del túnel, de ver, Señor, más allá, Señor, de las circunstancias actuales, Señor, porque todo pasará, Señor, porque sabemos, Señor, que tú estás con nosotros, que tú, Señor, nos guardas, nos proteges, nos cuidas, nos guías, Señor, y en el nombre de Jesús, Padre, mi anhelo, Señor, es que el pueblo de Sion pueda acabar el 2020, Señor, entendiendo y reconociendo que hay cosas que lo mejor está por venir. Quizás no lo vemos actualmente, quizás hay circunstancias que sean negativas en nuestra vida, pero ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre, a ver las cosas de una manera más positiva, Señor, y con tus ojos, no con los de nosotros, Padre, en el nombre de tu amado Jesucristo, amén y amén. Que el Señor les bendiga a todos y feliz Navidad.